de la mañana en este jueves 17 de agosto del año 2017. Aquí está con nosotros, como habíamos anunciado desde la semana pasada, el líder de la oposición, el jefe no solo del Partido Revolucionario Moderno, sino el jefe de la oposición, como yo siempre digo, con 35% en los bolsillos. En unas elecciones donde está el recordman de Danilo Medina con el 62%, y entonces Luis Abinader, ¿verdad? Y todos los demás, lamentablemente, no es una burla. Bueno, el 0,1, 0,20, 0,14, 0,80, todo. Y Luis con un 35%, que es una de las votaciones más altas que jamás haya obtenido candidato alguno que haya perdido las elecciones, ¿verdad? Una pérdida relativa. De manera que, buenos días, gracias por venir de nuevo, Luis Abinader, el líder de la oposición. Muchas gracias, don Álvaro, muchas gracias aquí. Muchas gracias a nuestros queridos amigos que se encuentran con nosotros, Carlos, Rolando, Daniel, y a todos los que nos escuchan en el día de hoy para ver si hablamos sobre lo que nosotros entendemos que tiene que hacer el país para avanzar. No, adelante con lo que tú consideras que debe ser el primer punto que un político, un líder de tu categoría, pues debe tratar en este programa para los oyentes, para el país y el mundo. Adelante, Luis Abinader. Sí, muchísimas gracias, don Álvaro. Ya con 5 años de gobierno de Danilo Medina, ayer lo cumplió el 16 de agosto, más 8 años de gobierno de Fernández y del PLD, yo creo que nosotros y la población tienen que evaluar, en el caso mío de la manera más objetiva posible, porque yo soy de la oposición, no puedo ser tan objetivo, pero ustedes que lo hacen diariamente y la población, hay que evaluar qué se ha hecho bien y qué no se ha hecho bien. El objetivo de cualquier gobierno y de las políticas públicas de ese gobierno, don Álvaro, debe de ser mejorar la calidad de vida de la gente. Yo tengo que preguntarme, si tengo un año de gobierno, en qué yo he mejorado la calidad de vida de la gente. Se ha mejorado, hay menos delincuencia, que eso influye en la calidad de vida, hay menos desempleo, que eso influye en la calidad de vida, hay un nivel de pobreza menor, que eso obviamente también influye. Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. No es lo que diga la oposición, que siempre obviamente, aunque el amigo de Carlos no lo entiende así, Reinaldo, pero tiene que hacer las críticas para bien de la democracia y para contrapeso de las ideas en una sociedad. Pero permíteme escoger yo mis amigos, por favor. Entonces, nosotros tenemos que evaluar, según las estadísticas, cuál ha sido los resultados del gobierno del PLD en estos años. Entonces vemos, cuando analizamos un dato fundamental, cuáles son los niveles de pobreza hoy en relación con hace 13 años. Son los mismos niveles de pobreza. O sea, los niveles de pobreza, según las estadísticas, según los datos locales e internacionales y los indicadores, no se ha mejorado el nivel de pobreza, aún con el crecimiento económico que hemos tenido. Es bueno que la gente, y yo lo he dicho muchas veces, crecimiento económico no es desarrollo económico. Usted puede crecer, la economía puede crecer por muchísimas razones, y eso no necesariamente significa que se está desarrollando el país, ni mucho menos que está mejorando la calidad de vida de la gente. Antes, Luis, de que detalles punto por punto tus impresiones, nos gustaría que nos haga un análisis consensuado de lo que tú entiendes, el balance de Luis Abinader a estos ya 5 años consecutivos de gobierno de Danilo Medina. Sí, ahí voy. Entonces, cuando vemos los niveles de pobreza, ahí es un dato fundamental. Sí. Los niveles de pobreza no han disminuido. Están, a pesar del crecimiento económico, están ahí. Entonces tenemos que ver que ese crecimiento económico no ha llegado a los pobres y que las políticas sociales del gobierno tampoco han sido efectivas.
Vamos entonces a temas, y eso lo podemos ver porque nos tomarían, si vamos detalle por detalle en cada área, nos tomarían varios programas. Vamos al tema entonces por detalles y cada tema fundamental. Eso de la parte de la pobreza tiene que ver mucho con el empleo. El empleo se mantiene también, al igual que el nivel de pobreza, se mantiene sin aumentar. O sea, tenemos el mismo nivel de desempleo que teníamos hace 15, hace 20 años, que ronda por un 14% mal contado. Eso ya veremos, porque ahí se pone siempre en las estadísticas. Incluso yo he escuchado al mismo presidente quejándose de eso cuando estaba en la oposición, de que hay más de un 50% de la población que de ese supuesto empleo, que no es un empleo fijo, sino que es un empleo temporal. Vamos al tema ya de aspectos fundamentales detallados. Tema de la deuda. Ustedes saben que yo he insistido mucho en mi preocupación sobre ese tema de la deuda. En este año, el 27% de los ingresos tributarios se va solo en interés. Solo en el pago de interés. Para que los que nos escuchan entiendan. Eso significa que es más de lo asignado al Ministerio de Educación se está pagando en interés. Y el doble, más del doble de lo que estamos asignando al Ministerio de Salud se va en el pago de interés. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que un país que destine más del 15% de sus ingresos tributarios en pago de interés ya está en riesgo. Y eso se ha ido incrementando en los gobiernos del PLD, y en los últimos años ha sido peor, con un ritmo de endeudamiento de Danilo Medina de 7 millones de dólares diarios, que, repito, es uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país, porque al tú destinar ese 27%, y no digo que es un 52% el servicio de la deuda, o sea, un 27% más otro tanto hasta llegar a un 52% para el pago de del capital. Pero usted sabe que aquí lo que se llama se reengancha siempre, entonces tú tienes ese dinero ya disponible. ¿Qué hace y cuáles son las consecuencias de nosotros tener ese gasto obligado de intereses? Porque si dejamos de pagar esos intereses, entonces ahí sí hay un problema, porque tú no puedes ir reenganchando la deuda. Debido a esta situación, es bueno que el país sepa, y lo está sintiendo en cada uno de los municipios del país, que se han detenido las inversiones de construcción y de capital. Aquí solamente se está designando fondos para Odebrecht. Para las obras de Odebrecht son las únicas que están destinando los fondos. Casi el 80% de las inversiones son para las obras que están contratadas con Odebrecht. Al tener que pagar todo ese dinero en intereses, unas deudas también, señores, que han tenido un destino dudoso, pues ahí hemos visto cómo ha servido para financiar la corrupción y la desviación de fondos, como el caso de Brecht, con los Tucanos, la Solán, situación que ha caracterizado a los gobiernos del PLD. Ahora, la deuda per se es mala. No, la deuda per se, tomar deuda per se no es malo, y no quiero que haya un malentendido en eso. Si tomamos deuda para financiar proyectos que tengan retorno, pues entonces eso ya es otra cosa. Miren, en mis recorridos políticos, tratando de promover el programa PREMIL, que significa el programa de registro de militantes, ya terminamos con la reestructuración de la dirección de nuestro Partido Revolucionario Moderno, pues estoy constantemente en la calle, y antes de ayer, el martes, estuve en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís era una provincia que tradicionalmente tenía una matriz de producción muy diversa. Tú tenías la mayor cantidad de ingenios, 4 ingenios en esa provincia. Tenía la segunda zona franca del país. El segundo polo turístico en un momento, después de Puerto Plata, con Juan Dolio Guayacanes. Y tenía varias industrias diversas, que ya en la parte del alcohol,
varias destilerías de alcohol, fábrica de cemento, la misma universidad con sus estudiantes extranjeros pues dinamizaba. Y a principios, ya no en los últimos años, pero sí a principios del siglo XX, pues su puerto fue un puerto muy activo, que ahora es una de las demandas de esa población en tema de los puertos. ¿Qué ha pasado con San Pedro de Macorís? Bueno, queda un solo ingenio, queda un solo hotel en Juan Dolio y Guayacán, un solo hotel. No hablo de apartamentos que han construido, hablo de un solo hotel. Es bueno que en tema del impacto de empleo, que es que nosotros los gobernantes tenemos que ocuparnos, tenemos una sola habitación, perdón, un solo empleado por cada habitación en un hotel directo. Perdón, un empleado por cada habitación en un hotel directo, más 5 indirectos. Mientras que por cada 5 apartamentos tenemos un empleado y uno solo indirecto. O sea que le convendría al país tener más, y a San Pedro tener hoteles en esa costa, porque genera más empleo, que, como dije, la finalidad que debemos de tener nosotros. Miren, a mí me conmovió la historia de una jovencita allá en San Pedro de Macorís, que estuvimos hablando, y me decía ella en una cena que tuve con un grupo de jóvenes que no hay fuentes de empleo en San Pedro de Macorís, y estuvimos conversando sobre eso, y hasta me dijo: mire, don Luis, yo estoy estudiando educación, estoy en el 8º semestre de educación, y tuve que dejar mi carrera para irme a trabajar a Bávaro. El 70% de los jóvenes de San Pedro están trabajando en Bávaro. Pero el impacto fue mayor, don Álvaro, como me dice. Yo hasta mi familia la perdí, porque en lo que estuve en Bávaro, con los problemas, las situaciones, mi esposo nos divorciamos, y es una madre soltera como hay cientos de miles de madres. Pero fíjese cómo un tema económico impacta también en un tema personal como este. Entonces, hemos visto en temas del desarrollo del país que el PLD no ha tenido lo que en Brasil, que es un modelo que a ellos les gusta imitar, y que debemos imitar en algunas cosas, no en todas, pero que establecer modelos y regiones de desarrollo con especial incentivo. Y cuando le hablaba de deuda, nosotros teníamos un plan en términos de desarrollo regional para la construcción de puertos, que es un área donde nosotros tenemos una ventaja competitiva. Don Álvaro, el turismo de crucero es que más está creciendo en el mundo. Está creciendo al doble del turismo hotelero. Porque la gente en un crucero va a diferentes islas y destinos, mientras que el hotelero va solamente a uno. Entonces eso va creciendo mucho. Y en el Caribe está creciendo igual que en todos los lugares. Y las grandes compañías de crucero están desesperadas buscando destinos de puertos, porque tenemos los mismos puertos de hace 50 años. No hay nuevos puertos. Entonces, si cogemos financiamiento, hacemos corporaciones públicas-privadas, y en San Pedro de Macorís, por ejemplo, hacemos una corporación público-privada para el puerto. Buscamos una compañía internacional que la opere. El problema no es el ingreso que va a recibir el gobierno por que llegue un barco, que llegue. Lo que la solución sería los 5 a 6 mil turistas que entren a San Pedro de Macorís, o si lo hacemos a consumir, o si lo hacemos a ese mismo modelo lo tenemos planificado para Barahona, o ese mismo modelo hacerlo en Montecristi también y Puerto Plata, que son 4 puertos que podemos desarrollar nosotros inmediatamente. O sea, eso, si tomamos deuda para hacer ese tipo de proyectos, pues eso está bien, porque eso va a generar empleos y va a generar actividad económica. En el caso de Barahona, que por cierto voy para Barahona el sábado y para San Juan el domingo específicamente, voy a pasar a Vallejuelo a juramentar a unos amigos que retornan, no retornan, que eran del PRD anteriormente y van al PRM, la familia Porra de allá, que son muy importantes productores en Vallejuelo. En Vallejuelo, don Álvaro, tiene el doble del área de Rancho Arriba, que Rancho Arriba tú podrías definirlo como la capital de los invernaderos del país, y donde se ha desarrollado, y los invernaderos también crean una cantidad de empleo.
Pero señores, ¿y por qué no empezar a financiar a 50 años los productores de Vallejuelo? Financiarles invernaderos. Una de las zonas más pobres del país, pero que está a menos de 1 hora del puerto de Barahona. Si usted hace así, hace esa corporación que le estoy hablando de puerto, también para puerto turístico y también para carga. Esa zona, San Juan, especialmente Vallejuelo y Barahona, esa zona cambia. En Barahona no hay empleo, señores, no hay empleos. Como hay graves problemas que no ha podido arrancar, ninguna política que ha hecho este gobierno en el sur ha podido arrancar. Entonces, yo creo que le ha faltado a los gobiernos del PLD esos programas regionales que lo podríamos nosotros repetir también en diferentes provincias, que por el tiempo y la limitación del tiempo no podemos hacer. Seguimos con el mismo nivel, como decía, de desempleo para seguir con el diagnóstico y con los bajos salarios. Lo peor de todo es que las mujeres y los jóvenes son los más desempleados. ¿Usted sabe cuál es la cara de la pobreza en la República Dominicana? La cara de la mujer, don Álvaro. Esa es la cara de la pobreza, según todas las estadísticas. Y yo, recuérdense, en la campaña que decía que de 800 pesos nosotros le íbamos y decíamos de dónde íbamos a sacar la fuente de recursos. De 800 pesos íbamos a duplicar a 1.600 pesos de la ayuda directa por el programa de solidaridad. Ahora, don Álvaro, ¿quién vive al mes con 1.600 pesos? No. Eso es mantenerla esclavizada en la pobreza. Por eso a ese programa de solidaridad, que fíjense, nosotros no solamente lo mantendríamos, sino que lo duplicaríamos. Sin embargo, ese programa de solidaridad le falta también lo que tienen todos los programas de ayuda directa del mundo, que es decirle, muy bien, te vamos a dar esta ayuda directa, pero también te vamos a entrenar para que tú seas una pequeña comerciante, una pequeña empresaria. Te vamos a donar máquinas de coser, o te vamos a enseñar cómo hacer guarderías infantiles. O por qué no algo que nosotros insistimos mucho, enseñarla a que sean las madres de los mismos estudiantes de las escuelas públicas las que hagan las comidas de esas escuelas públicas. Por Dios, nunca me he explicado por qué no se hizo eso, por qué no se ha hecho eso, y se ha jugado también a la política en esa situación. Miren, hay temas que tienen que ver mucho con la parte familiar y la desintegración familiar, que aunque el gobierno no puede hacer decretos ni leyes, pero sí puede promover, mantener familias unidas. Y en ese sentido, hay estadísticas también, señores, muy penosas, que no han mejorado y que incluso han empeorado, que es el caso, la tasa de embarazo de adolescentes, especialmente en los estudiantes que ni estudian ni trabajan, las niñas y mujeres. Eso es, señores, es grave lo que está pasando ahí. Se ha mantenido esa tasa de embarazo de adolescentes jóvenes de 15 a 19 años en un 20.5%, que es enorme, de los más altos del mundo. No hay evidencia de progreso en la disminución de los jóvenes de 15 a 24 años, de los famosos ninis que ni estudian ni trabajan, que se mantienen en un 21%. El salario medio y mínimo legal no alcanza para cubrir la canasta básica y está por debajo del ingreso umbral de pobreza de una familia de 4 miembros. Señores, eso es lo que tenemos que ver en un gobierno. No es que se haga un elevado allí que son necesarios y que se tienen que hacer. Lo que estamos viendo aquí es que se mejore la calidad de vida. Y estas son las estadísticas, señores, que tenemos después de todos estos años de la misma política social y económica. Lo peor de todo, amigos, es que el salario mínimo real de hoy, del 2017, es poco menos en términos de su poder adquisitivo. Cuando se habla de salario mínimo real, es el poder adquisitivo. Es poco menos que el salario del 1992. O sea, nosotros los ingresos estamos estancados. Y obviamente por eso los niveles de pobreza. Hay un tema que yo quiero, que es el tema del agua. Al PLD parece que no le gusta construir obras que no se vean. Ellos, si no se ve, no se construye. ¿Parece? Porque un tema tan importante como el acueducto, señoras y señores, pueblo dominicano. El acueducto no es solamente calidad de vida.
El acueducto los acueductos son salud. Es bueno que se sepa que solo el 27% de la población tiene alcantarillado sanitario. Y ya tú sabes lo que pasa cuando no hay alcantarillado sanitario. Y en ciudades, no estamos hablando de ciudades pequeñas, estamos hablando de ciudades como Santo Domingo. Que tú hablabas de las algas en las zonas turísticas. Pero ¿y la contaminación de los subsuelos en la República Dominicana? Esa es una solución de permanente promesa de campaña, pero que entonces los políticos, sobre todo los alcaldes, siempre dicen lo mismo que tú manifiestas. Eso no, pero se eso ve. no es los alcaldes, no. Eso no se ve porque está... Sí, claro, pero tú sabes dónde se ve. Yo te voy a decir dónde se ve. Se ve en el 70% de las muertes de menores de 5 años que son causadas por eso. Ahí se ve. Desgraciadamente, en esa tragedia. Y eso es lo que no se puede aceptar, señores. Solamente el 15% de la población dominicana cuenta con agua a las 24 horas. Miren, al 80% de las casas que yo voy en los diferentes pueblos, si voy al baño, voy a lavarme la mano antes de comer, no hay agua. Muchas veces casas de costo millonario, don Álvaro, y no hay agua. Entonces, ¿qué calidad de vida? Tú puedes tener la mansión que tú quieras, y si no tienes ahí agua, no hay calidad de vida para esa gente, y mucho menos salud. ¿Usted sabe cuánto cuesta? Antes del agua, por favor, hay un proyecto de minería en San Juan, que sé que lo conoces, donde se pretende explotar aguas arriba de la presa de Sabaneta, como dice el director de minería, y que, como tú sabes muy bien, la presa de Sabaneta represa las aguas del río San Juan. ¿Qué posición tú tienes respecto a ese proyecto minero y, en términos general, a la minería del país? Mira, yo no conozco realmente, tú dices, tú lo conoces, no conozco los detalles ni el impacto ambiental. Y yo no me gusta hablar de lo que no conozco. Sí. Pero sería bueno que la conozca. No, lo voy a investigar, pero la verdad es que no lo conozco, y todo depende del impacto ambiental. La minería no es buena ni es mala. Todo depende del impacto ambiental que tenga. Y tú haces en cada proyecto minero, especialmente en los proyectos mineros metálicos, porque los no metálicos prácticamente no tienen ese gran impacto. Pero en los proyectos mineros metálicos, pues tú buscas un balance. ¿Cuánto le va a dejar? Cuáles son los ingresos que vamos a percibir y cuál es el impacto ambiental, que lo tienen todos. El que te diga que no tienen daño ambiental, eso es mentira. Lo que el daño ambiental en un proyecto de eso es menor o es mayor. Y si es menor, pues se puede conversar. Ahora, el problema también aquí de esos proyectos es que aquí no va a haber una comunidad que vaya a aceptar ningún proyecto minero. Porque es que los recursos de esos proyectos mineros, si dejaran los recursos ahí, donde para que existiera una compensación, en caso de que el impacto, repito, no lo conozco, es la realidad, en caso de que el impacto ambiental lo permita, se lo llevan para acá, para el enorme hoyo del déficit dominicano. Entonces no hay ninguna riqueza, aparte de los empleados que pueda tener, que ha mejorado la situación y disminuido la pobreza en Cotuí. Con los ingresos de la Barrigol. En lo absoluto. No ha disminuido. Entonces ninguna comunidad va a aprobar un proyecto minero si no tiene beneficio para ellos. Líder de la oposición, líder y jefe de la oposición, forma amplia, contundente, sin lugar a dudas, después de haberle ganado una convención pro nominación presidencial a un expresidente de la República, un hombre de mucho carisma, Hipólito Mejía, donde él le derrotó ampliamente, y después va a luchar contra Danilo Medina, un gran líder, el PLD, partido absorbente, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, hay los recursos del Estado. Y sin embargo, pues, sale con un 35%, que yo siempre me repito que hay que buscar los numeritos, a ver, ¿quién ha perdido obtener un 35%? Eso es lo que cogía Balaguer. Y el resto lo ponía el fraude, ¿verdad? Eso es la realidad. Y entonces, pues, eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque es el único partido opositor. Y el líder de ese partido es Luis Abinader, el único opositor. Porque los demás, que no se me ofendan, que algunos se me han ofendido ya y han perdido esa amistad, los lamento. Bueno, 0-1, 0-14, 0-87, ¿qué vaina es esa? Eso no es oposición, eso es perder el tiempo. Y están en lo mismo. Luis está recorriendo el país. Ha peinado, le ha dado la vuelta al país como 20 veces. Va para allí, para aquí, para aquí, para aquí.
que ya hasta la esposa le ha pedido el divorcio. Porque, coño, atiende aquí en la casa la vaina, ¿qué vaina es esta? Bueno, ese es un líder opositor el que está ahí, el líder de la oposición, el jefe del único partido opositor. El que no tenga eso en cuenta para 2020 fracasó. Bueno, Luis, gracias, don Álvaro, gracias. Hay un cuadro, Pero ya Raquel me dio un chance. hay un cuadro, Luis, de exenciones impositivas en nuestra economía que representa aproximadamente 7% del Producto Interno Bruto, el sacrificio fiscal en favor de los empresarios, industriales y comerciantes dominicanos. Ese 7% del PIB, ¿qué propone Luis que hagamos? ¿Mantener ese cuadro de exenciones impositivas o vincularlo, por ejemplo, a lo que nosotros planteamos, la creación de nuevos empleos? Por cada empleo nuevo yo te voy a dar tantos beneficios fiscales. Yo no sé, Carlos, si tú estás copiando de mí o yo estoy copiando de ti con los proyectos, pero estamos coincidiendo en algunas cosas. Bueno, Generación de Servidores tiene espacio para ti también. Me da la impresión que el PRM también tiene espacio para Carlos también. Miren, quiero antes, Carlos, de contestar tu pregunta, concluir con el tema del agua. Es bueno que se sepa, porque aquí cuando se habla de obra, la gente no le cree a los políticos, porque van y dicen, vamos a resolver esto, vamos a resolver aquello, y después, no, que la situación económica es diferente a la que yo pensaba. ¿Con cuánto se resuelve el problema de agua en la República Dominicana? 9.000 millones de pesos por año. 36.000 millones de pesos en 4 años se construyen todos los acueductos del país. Todos los acueductos del país. Sin la fuente de agua, que serían las presas. Construiríamos los acueductos. Claro, hay algunas que no necesitarían presas, porque solamente una toma en algunos lugares, pero hay otras, por ejemplo, para aquí mejorar lo de Santo Domingo, se necesita la presa del Alto Yuna, que es fundamental. Es ahora mismo para mí la presa más importante que hay que hacer en el país. Entonces, con 36.000 millones, mucha gente dice, ¿cuánto es eso? Bueno, son 9.000 millones por año. Un 1.2% del presupuesto actual. ¿Eso es mucho para el agua? ¿Es mucho para el agua? Yo creo que no. Absolutamente no. Yo creo que no. Mira, sobre el tema de las exenciones impositivas, hay muchas veces que hay que ver si realmente son excepciones. O sea, si realmente están exentos y si no esas inversiones que se hacen se harían si no estuvieran esos incentivos fiscales. Eso hay que estudiarlo. Ahora, yo sí creo lo que tú mencionaste, Carlos, de que si se crean incentivos fiscales para producir empleo. Aquí asegurando mi medicina. Oye, tú sabes que un viejo enfermo dando vueltas buscando esto. Muchas gracias, don Álvaro. Yané, cuídate. va a perder el empleo. O sea, yo que estoy de acuerdo contigo, o sea, cualquier incentivo fiscal, cualquier excepción que se haga fiscal tiene que ser basada en la creación de empleo, que desde mi punto de vista debe ser el objetivo de cualquier política pública. O sea, eso tiene que ser, o sea, no le vamos a dar a un incentivo fiscal si tú no creas empleo. Los únicos incentivos fiscales que yo estoy a favor son aquellos que te crean, y no 5 empleos, Carlos. Estamos hablando de que te creen incluso 1%, bueno, le vamos a dar, lo vamos a exonerar el impuesto sobre la renta, esto, pero usted tiene que crearme un mínimo de 500 empleos. Porque, oye, tú me creas 500 empleos en un municipio pequeño del país, eso cambia ese municipio. Lo cambia. Que eso además tiene que ser esos incentivos de manera territorial. Mira, yo te voy a incentivar a aquella región. Miren, volviendo al tema del diagnóstico, ustedes saben que hay 31 hospitales paralizados la construcción. Sí. 31, que incluso ellos mismos han admitido el gobierno que hubo, creo que el vocero dijo, un exceso de inicio simultáneo de reparación. Pero que hubo un exceso de entusiasmo. Y yo le diría, además del exceso de entusiasmo, una falta de planificación. Hay 31 hospitales, señores, parados ahora mismo. No se le está dando un centavo, sin embargo, sí se está pagando a las obras de Odebrecht. Sí se está pagando a las obras de Odebrecht.
La ley de seguridad social, por Dios, ¿cuándo es que se va ya a implantar? Esa ley que tuvo todo el país de acuerdo, que se hizo, que se estudió, que se formuló, que se cambió. Pero que si hay que además cambiarle algo, pues se cambie, porque para eso está el Congreso, para ir adecuando las leyes a la sociedad dominicana. Y eso todavía es un tema pendiente de los gobiernos del PLD. Para tú tener una seguridad social y un seguro médico para todos y para todas los dominicanos. Eso se necesita. Ahora se necesitan los ahorros que tenemos que hacer en algunas partes y destinar, nosotros calculamos también unos 30.000 millones para el sector salud, que si hay un área que debemos incrementar el presupuesto, es para el sector salud. Las ARS y las AFP, Luis, se llevan millones de dólares al año, que simplemente con eliminarlas a ellas, las privadas, que son intermediadoras, esos dineros pudieran ir directamente a la salud y a las pensiones. ¿Estaría de acuerdo con que se eliminen todas las ARS privadas y las AFP privadas? Mira, yo no he visto el estudio donde dice eso que tú afirmas. Bueno, pues te voy a dar un solo dato, Luis. Solo por el concepto de los 8.000 pesos. Pero escucha, es que no te estoy diciendo que es mentira, ni que no es así, es que no lo he visto y no lo conozco. Yo creo que nosotros tiene que haber una regulación, porque aquí a veces vemos que esto está pasando mal. Bueno, por ahí está la superintendencia. No funciona ninguna de las superintendencias. Bueno, pero entonces ya eso fue un caramelo envenenado del neoliberalismo. Te Pero tus empresas que no tiene la... Sí, pero no la tengo, pero además si no funciona... No se puede hablar así. Si el problema es que si la superintendencia no funciona, entonces es un problema porque entonces no está funcionando la regulación en el país. Y lo que hay que cambiar entonces es el gobierno. Porque si no está funcionando, yo creo que ahí estamos de acuerdo. Ya tú me estás diciendo que hay que cambiar el gobierno, que se necesita un cambio. Ahí estamos de acuerdo. El sistema, Luis. Mira, el modelo no funciona. La ARS hay que eliminar. Las ARS hay que eliminarla pura y simplemente las AFP, Luis. Yo no he visto ese estudio, envíamelo y yo lo voy a analizar. Lo que tú puedes estar seguro es que siempre yo voy a tomar decisiones que estén a favor del interés nacional. Eso es lo principal. Ahora, que sean estudios bien hechos, bien desarrollados, y que después entonces uno diga, cometimos un error y tú destruyes un sector. Entonces, envíame esos informes y lo vamos a analizar, lo vamos a discutir. Miren, la inseguridad, tengo tres puntos. No es un boche, nada. No. Yo lo tengo hace mucho, todos esos informes. Bien. Miren, volviendo al tema ya del diagnóstico para terminar. Inseguridad ciudadana, señor. Inseguridad ciudadana. Nosotros tenemos las estadísticas, 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hace 30 años, don Álvaro, nosotros éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica después de Paraguay. Ahora somos el cuarto país más inseguro. El Salvador es el país más inseguro, estoy hablando de Latinoamérica. El Salvador es el país más inseguro, después Venezuela, después Honduras y en cuarto República Dominicana. ¿Oíste, Franklin? En cuarto República Dominicana. Que yo no entiendo cómo el actual Ministerio de Relaciones Exteriores, al país donde hay más problemas de grupos y de pandillas y de gangas, como le llaman, que es El Salvador, le abre las visas. Y a Honduras. Y a Honduras, o sea, yo no sé cuántos turistas vendrán de El Salvador. No, porque y de Honduras, ¿cuántos vendrán? No, yo la verdad que yo no entiendo eso, no lo entendí. Anoche un comando de las maras salvatruchas, las temerosas gangas, pandillas del Salvador, la más agresiva, asaltaron un hospital para sacar de ahí en El Salvador, a uno de sus dirigentes, en Guatemala. Sí, en Guatemala, y mataron a 7 en el hospital para llevarse a uno de sus miembros. Bueno, son los que vendrán de turistas vendrán. La política habitacional del gobierno no hay. Aquí hay 2 o 3 proyectos de desarrollo de vivienda, uno de clase media, otro de clase ya de pobre, que yo no lo critico, son buenos, pero no hay una política de vivienda. Cuando se le pregunta la política de vivienda al Estado, ellos dicen que sí, que se aprobó, y yo lo veo muy bien que se aprobara, y es un gran mecanismo, el mecanismo del fideicomiso, pero eso es para la clase media. Estamos hablando de un proyecto de vivienda, y yo voy a hacer aquí, voy a hacer un anuncio en ese sentido, porque no solamente del gobierno se pueden hacer cosas, también de la oposición y el Congreso podemos iniciar ideas y hacer mejorar la calidad de vida de la gente.
Miren, yo tengo un programa que se llama Familia Feliz, que ayudo con amigos que nos dan materiales, ingenieros, que nos ayudan, con la misma comunidad, que cuando vienen los materiales, la misma comunidad es que participa y trabaja en ayudar a la vivienda que normalmente está en peores condiciones de esa localidad. Lo hemos hecho en varios lugares. Muchas veces vamos a mejorar una vivienda y desde que abrimos duro la puerta se cae la vivienda y hay que hacerla completa. Y hay otras que se le hacen trabajos menores, pero aquí todavía, señores, hay viviendas sin piso, con el piso de tierra. Todavía, señores, en este país, y en sitios muy cercanos de la capital, como es el caso de Monteplata. Entonces nosotros proponemos. Y defecando al aire libre también. Sí, y sin... Mariotti es culpable. Bueno, pero el tema es que nosotros arreglamos, en promedio nos cuesta esas casas que arreglamos y le transformamos la vida. No estamos hablando obviamente de lujo ni de nada. Le transformamos la calidad de vida por un promedio de 100,000 pesos por vivienda, don Álvaro. No sé si vale la pena. Oye, ustedes se imaginan lo que se puede hacer en soluciones habitacionales, que se calcula hay unas 600, eso varía mucho las estadísticas, yo he visto muchas, pero vamos a decir 600 o 700,000 viviendas en situaciones cuya calidad no se puede decir que viven dignamente, y que ese programa se aplique, que serían centavos para el gobierno. Señores, se cambiaría la calidad de vida de la gente, pero aún más, y es lo que yo quiero anunciar hoy. Nosotros en las próximas semanas vamos a llevar al Congreso, a través de nuestro congresista, un proyecto de ley para entregar títulos a todas las familias de escasos recursos que vivan en terrenos del Estado. Que claro, todo eso se va a hacer una normativa, tantos años que estén ahí, tanto tiempo. Miren el caso de los minas, de los tres brazos. Entonces nosotros tenemos que evitar que pasen esas situaciones. Porque eso es lo que debió de pasar. Lo que debió de pasar fue que CORDE debió de regalar a las familias de escasos recursos y quizás a los que tenían comercio, pues establecer un proceso de compra financiado, lo que fuese. Pero ya una gente que tiene 10, 20 años viviendo y más en terreno público, eso hay que entregarle su título. Y más los hay de 20 años, Luisito. 20 años. No, hay de 50, Coño. don Álvaro, y de más. No, Oye, es que eso no es posible. Y yo espero que todos los sectores del país nos apoyen. Todo el apoyo, Luis. Todos los sectores del país nos apoyen en eso. Y que se lleve el mérito a este gobierno, eso no me importa. Pero lo importante es, señores, que usted sabe lo que quiere cada mujer, cada esposa, cada madre, que tengan su casita y su título, don Álvaro. Una casita y su título. Garantía, seguridad. Esa es la aspiración de ellos. Ese proyecto debe merecerte el apoyo de todos los legisladores, de todos los partidos. Solo proponerte, Luis, que incluyas ahí los terrenos de la familia Vicini que están en la capital y que también están ocupados por personas que tienen hasta 50 años. El caso de la casa mía, por ejemplo, de hasta 50 años. Aprecio personal. Pero la casa de él. Miren, yo estoy hablando del tema de las empresas privadas. Nosotros tenemos que respetar el derecho de propiedad de cada quien. Tenemos el derecho, hay que respetar el derecho de propiedad de cada caso, y nosotros podemos ayudarte quizás a comprar ese terreno que están vendiendo. Yo estoy seguro que aquí cada quien compartimos, aunque tú tal vez no lo necesitas. Pero son sí barrios completos, Luis. Barrios completos. Miren, tenemos el tema del sector eléctrico para ir concluyendo. El sector eléctrico no hay mejoría, y le quiero decir que desgraciadamente tampoco va a haber, en caso que entre Punta Catalina, una mejoría sustancial en cuanto al costo de la energía. Lo que el Estado podría es ahorrarse en cuanto al flujo de caja, porque no va a tener que pagar constantemente o poder financiar en términos de flujo de caja. Pero debido al costo de Punta Catalina, una de las aspiraciones que había de disminuir el costo de la electricidad, eso no va a pasar. Eso no va a pasar.
porque si estudiamos Perdóname, ya... Luis, que te interrumpa, que hablaste Sí. de eso. Punta Catalina, bueno, listo, ya todo, inaugurado y todo. ¿Qué representa eso en términos de aflojar el chucho del problema energético? Básicamente, don Álvaro, lo que va a representar Punta Catalina es una mejora en el flujo de caja del gobierno, o sea, y más bien de las distribuidoras, porque son del gobierno. En vez de tener que pagar a los generadores inmediatamente, pues ellos podrán tener más rejuego si sigue siendo del Estado, porque si pasa al sector privado va a tener la misma presión. El problema es que el coste de la energía depende de la inversión que usted haga en la planta eléctrica. Esa planta eléctrica, Punta Catalina, nadie sabe cuánto. ¿Usted sabe por cuánto va a terminar, Carlos, Punta Catalina? Desconocemos. El presupuesto dice 2.045 millones. No, pero ese es de la obra de construcción. ¿Alguien me puede decir por cuánto va a terminar? Yo creo que ni Bichara puede decir por cuánto va a terminar. Nadie lo sabe. Entonces, interrumpo, Luisito. Yo me refiero a eso específicamente, por ejemplo, en cuanto a este déficit de energía eléctrica, ya no el asunto de caja, lo económico, frente a lo demás. ¿Qué representaría de reducción de apagones, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Bueno, lo que quiere el gobierno, pues es que el déficit no es por generación, don Álvaro. El déficit es un déficit financiero. Porque aquí el gran problema está en las distribuidoras, en el cobro. Y eso va a continuar. Ahora va a mejorar y va a bajar el precio de generación relativamente. Porque ¿qué es lo que pasa, don Álvaro? Si el costo final de Punta Catalina, del proyecto total, que de los casos más optimistas o de las proyecciones más optimistas se habla de 2.600, 2.700 millones. No hay manera que ellos puedan vender a menos de 11 centavos de dólar. Y ahora mismo el promedio de contratación, este número que voy a decir no tengo la seguridad, pero tú me ayudas, Carlos, de la distribuidora está en 9.5, me parece. 9.5 a 10 centavos de dólar. De centavos de dólar. Entonces, imagínate, va a generar a 11 por el alto costo financiero con que se desarrolló Punta Catalina. O sea, obviamente va a haber una mayor oferta de energía, pero, don Álvaro, en términos del costo, que es uno de los problemas, porque aquí hay suficiente generación. Actualmente hay suficiente generación. Que sea una más cara que otra, si hay suficiente generación. El problema principal, don Álvaro, es ese, el costo. Y ¿cuál va a ser la ventaja que va a tener? Bueno, que como va a ser una empresa pública, Punta Catalina, yo me imagino que nuestro amigo Jaime Ariste no va a estar cobrándole al Estado para que le paguen todos los meses como tendría que cobrar las generadoras privadas. Entonces ellos van a tener, el sistema eléctrico va a tener cierta tranquilidad en tema del flujo de caja. Ese para mí, hoy. ¿Tú estuviste de acuerdo con la designación del amigo Jaime Ariste Escudero? Yo no opiné sobre ese caso. No, está bien. Sí, no opiné sobre ese tema. Está bien. Pero miren, volviendo al caso de la deuda de estabilidad macroeconómica del Banco Central, yo he repetido de que ese es uno de los logros que se dice el gobierno. Aquí ha habido una estabilidad de la tasa de cambio, que es necesaria y básica para cualquier sociedad desarrollada. Tú no puedes tener una tasa de cambio fluctuante, tiene que haber estabilidad y confianza. Pero bien, esa estabilidad macroeconómica, no hay estabilidad macroeconómica porque tenemos unos déficits persistentes. Hemos mantenido esa estabilidad en la tasa de cambio debido a las constantes préstamos y deudas. Que yo quiero decirle que nosotros teníamos y tenemos consultado con las bancas de inversiones más importantes internacionales un plan para manejar la deuda y el crédito, especialmente enviar gran parte de nuestras deudas a largo plazo. Tenemos que aprovechar este momento de un mercado donde hay una abundancia como nunca de capitales, don Álvaro. El mercado ahora mismo internacional tiene una abundancia que ha favorecido a este gobierno. O sea, lo que más abunda es capitales y hay una falta de opciones de inversión. Por eso es que cualquier bono no investigan mucho, y más si son bonos soberanos que están garantizados por el país, pues lo compran.
Entonces nosotros debemos aprovechar esta situación actual para nuestra deuda enviarla a largo plazo, aprovechando intereses bajos que tenemos en este momento. Es una recomendación que nosotros le damos al gobierno. Miren, finalmente, yo quería hablar también, y voy a concluir con esto, con un tema que Carlos se adelantó. Es el tema haitiano. Carlos no mencionó específicamente la parte que escuché, no sé si mencionaste la inmigración. No lo abordé desde el punto de vista migratorio, sino desde el punto de vista del empleo. Correcto. Miren, aquí se habla del tema de la frontera, que nosotros dimos unas declaraciones hace un tiempo sobre una mafia que existía y ha existido durante todo el tiempo en la frontera de tráfico de haitianos. No es nuevo, Sí. pero esta ya había una organización perjudicial tanto para los haitianos y más para nosotros, de la forma en que se estaba. Y era una verdadera mafia y fue denunciado por los compañeros nuestros en Dajabón y nosotros nos hicimos eco a nivel nacional de esa situación. Pero es bueno que la gente conozca esto. Yo estoy viendo el presupuesto nacional. El despacho del ministro de las Fuerzas Armadas tiene asignado 1.378 millones de pesos. Yo me imagino que de ese despacho habrán algunos organismos directos que dependen inmediatamente, dependen del despacho, pero está asignado hacia el despacho. ¿Usted sabe cuánto está asignado al CESFRON, que es el centro especializado fronterizo? 231 millones. ¿Hay control de la frontera ahí? ¿Usted sabe cuánto está la seguridad del metro? Asigna 235. O sea que la seguridad del metro tiene 4 millones más asignación al año que la seguridad fronteriza. Entonces, ahí no hay control de la frontera. Y cuando nosotros vamos y mencionaba Carlos, y voy a tomar ese ejemplo, a la línea noroeste, donde la línea noroeste hoy está viviendo básicamente de la producción de bananos. Y se necesitan, para los cortes constantes de bananos, se necesita personal. Entonces usted ve que tú vas a una reunión y preguntas, levanten la mano los que están desempleados, y te lo levanta el 80%. Te va a una esquina de motoconcho, como decía Carlos, está lleno de gente. Entonces, tú tienes desempleo, te encuentras con esa dicotomía. Tienes un gran desempleo en la gente, pero entonces muchos de los productores de bananos tienen el temor de perder su cosecha porque no tienen quien las compre. Y tienen que traer mano de obra haitiana. Y por allá entonces te dicen, no es que el dominicano no quiere trabajar, te dicen la gente. Y eso no es así. El dominicano en el exterior, cuando le dan buenos rendimientos y buenos ingresos, es el que más trabaja de todo. Ahora, señores, ¿qué tiene que hacer un gobierno que tenga creatividad, que le duele este país? Tiene que sentarse y decirle, vamos a mejorar las condiciones de trabajo de esta gente para que sean dominicanos que trabajen. Claro. Vamos a darle seguro médico. Nosotros, el gobierno, a todos estos empleados agrícolas, le vamos a dar seguro médico. Es más, hasta una compensación salarial se podría pensar. Pero es que eso no es nuevo ni nada especial. Eso se hace en muchísimos sitios del mundo. Una compensación salarial y condiciones de trabajo. Para nosotros evitar ese empleo que está ahí, está en manos dominicanas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y así ya se va, con mayor control fronterizo, aplicando la ley de migración, pues se evita la gran cantidad de personas indocumentadas, de inmigrantes indocumentados, especialmente haitianos, que hay en el país, que es una preocupación enorme que tiene la población dominicana, y con muchísima razón. Muchas gracias, Luis, por esta entrevista con el pueblo. Una audiencia